¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Ayer tuvimos varias noticias. La más importante tiene que ver con, en el ámbito local, tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema, en donde le pide a la Nación, o le indica a la Nación, mejor dicho, que tiene que devolverle los fondos de la coparticipación a la ciudad. Y esto lo que genera es que obviamente a la ciudad le van a ingresar más fondos. Entonces salió la reta, hizo un anuncio que básicamente consistía en reducir las alícuotas que él había, en su momento se habían puesto cuando le habían sacado estos fondos coparticipables. Es decir, la ciudad tenía un presupuesto. En algún momento la nación le saca parte de ese presupuesto. No vamos a entrar en los detalles de por qué. Se lo saca. Y después, ahora como el fallo de la Corte Suprema dice que se los tiene que devolver, ahora lo que hace la ciudad es bajar o reducir esos impuestos que había agregado. Esos impuestos son, vamos a enfocarnos en dos. El impuesto a los sellos de las tarjetas, que es mínimo, o sea, es importante, pero es más o menos un 20% de esa recaudación nueva. Y después hay un impuesto que es el que nos importa a nosotros como inversores, es la tasa, o sea, el ingreso bruto sobre el rendimiento de las LELIQs, o sea, sobre los rendimientos que obtienen los bancos a través de la LELIQs. ¿Qué sucede con eso? Cuando los bancos obtienen rendimiento y pagan ingresos brutos, en definitiva lo que estamos hablando es que tienen menos rendimiento. Si la tasa vale, vamos a poner cualquier ejemplo, 70%, en vez de cobrar el 70, cobran el 68. Al reducir esta alícuota, ahora los bancos automáticamente pasan a ganar más dinero por esta colocación. ¿Eso qué significa? ¿O qué permite? Permite que ahora el Banco Central pueda bajar las tasas. Si además analizamos que la inflación dio más bajo de lo esperado, le daría un hándicap, un margen a el Banco Central a bajar las tasas de interés, entendiendo que los inversores van a tener el mismo nivel de rendimientos, incluso bajando las tasas. Pero ¿qué puede pasar con esto? Bueno, eso es una buena noticia, por un lado, mala noticia para el Tesoro por el tema de los recursos coparticipables, buena noticia para el Banco Central que podría llegar a bajar las tasas, pero hay que tener cuidado con esto. Si se bajan las tasas de interés, lo que va a generar es incrementar la presión sobre el dólar. ¿Y qué puede suceder? Si uno baja las tasas, uno está jugando todo el tiempo, el Banco Central está jugando con el carry trade. O sea, ¿qué inversor hoy está en pesos? El que está haciendo carry trade, básicamente, porque el trade es justamente ese, es estar mirando el dólar de reojo y colocarse en pesos. Pero uno se coloca en pesos y va a ganar más que colocado en dólares. Si no, todo el mundo se va a ir al dólar. Y además tiene menos riesgo. Entonces, los fondos que tienen un corset muy grande, digamos, están todos encorsetados en cuanto a inversiones, en cuanto a lo que pueden o no pueden hacer, están colocándose en pesos, siempre cuidando qué letra les conviene, qué les conviene hacer en pesos para ir manteniendo ese carry trade. Como decíamos antes, si bajamos las tasas, es posible que el carry trade se vea afectado. Es posible, no, va a suceder. El tema es en qué nivel se ve afectado y en qué nivel esa inversión, ese carry trade se desarma de lo que sería la curva pesos. Le decimos curva pesos a toda la línea, a todo lo que son bonos en pesos, ¿no? Todo lo que es curva, por ejemplo, cero cupón en pesos, que son todas las letras y demás. El inversor va a vender pesos y va a pasarse a comprar dólares. El Banco Central eso lo sabe cualquiera, o sea, no es algo, no es complejo, eh, pero bueno, a veces la política indica ciertas cosas o ciertas medidas, porque por más que técnicamente se sepan, la política tiene que tomar ciertas medidas. Eh, entonces, ¿qué sucede? Si se baja el rendimiento, esta presión, se va a ver una presión creciente sobre el dólar, básicamente. ¿Y cuál es el dólar? El contado con liqui. Y va a haber, en consecuencia, una presión sobre la inflación. Ahí empezamos a jugar con las variables. ¿Cuál es la presión? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande se va? ¿A qué precio se iría el dólar? Bueno, lo que hoy sabemos es que el contado con liqui podemos entender que está atrasado, podemos entender que hay una necesidad del central de bajar las tasas, porque unas tasas altas enfrían mucho la economía. Miren lo que pasa a otro extremo, otra cuestión, pero la Fed sube las tasas, se enfría la economía. Acá sucede lo mismo, lo que pasa es que en montos netos, montos absolutos, la tasa obviamente tiene otros niveles, estamos hablando del 75-70%. Eso es lo que entendemos. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que el gobierno se sienta confortable con bajar un poco la tasa para buscar reactivar la economía y por otro lado con este hándicap que le dio la baja de la inflación y que se conforme con una suba del dólar no muy alta, pero con una suba del dólar y con una inflación un poquito más elevada. La alternativa a eso sería no bajar las tasas,
pero va a haber mucho spread, mucho gap, estarían dejando mucho sobre la mesa para mantener este carry trade. Entonces mi idea creo que va a ir por ese lado, con lo cual mi idea en cuanto a los portafolios sigue siendo igual a lo que decíamos hace una semana, largo dólares y lo que pueden ver en el newsletter, que quizás está mejor explicado y más detallado. Pero básicamente es largo dólares, con esos dólares se puede tomar fondos desde el mercado y colocarlos en otros instrumentos si es que uno quiere hacer tasa en pesos, ¿no? Pero el capital me parece resguardado en dólares, ya sean bonos soberanos si uno quiere buscar un poco más de riesgo, alguna oportunidad, que me parecen una buena inversión, o CDRs, que por ahí hoy es lo más seguro a nivel riesgo, porque, bueno, ahí tenemos, cuando digo CDRs me refiero a CDRs que estén también resguardados lo máximo posible ante un escenario recesivo en Estados Unidos, algún índice, o bueno, o los que tienen que ver más con utilities, etcétera, ¿no? Así que bueno, les dejo estas breves reflexiones y que tengan buena rueda.